Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con Ángel Walde, entrenador de Universidad Católica. Muchas gracias por su tiempo y disposición de esta entrevista. Nos gustaría conocer en detalle cómo fue su llegada al fútbol en general y al fútbol femenino ya en particular. Bueno, en el fútbol yo jugué toda la vida fútbol. Logré jugar hasta profesional, jugué campeonatos nacionales, convocatorias nacionales también, pero hasta muy joven que, bueno, como todo el mundo, un par de operaciones de rodilla y se acabó. Pero desde entonces siempre estuve interesado en el fútbol, no a modo profesional, tuve mi carrera, yo soy ingeniero además, pero empezó todo cuando me pidieron en la misma universidad donde yo estaba estudiando, con la que había jugado igual, para que dirigiera algunos partidos de la universidad, universitaria. Y ahí picó un poquito el bichito. Después un compañero fundó un equipo femenino llamado Fútbol Intenso y fue mi primera experiencia, en la cual aprendí un montón y me equivoqué 10 veces más. Pero bueno, empezó ahí a gustarme, estuve un par de años allí, luego me mudé, estudio, trabajo, pero fue ya hacia 2017 que dije que quería sacarme la licencia de entrenador y hice la carrera UEFA, y bueno, me dio la oportunidad uno de mis profesores, que ahora es entrenador del Cádiz femenino, Iván Pernía, me dio la oportunidad en el Lega, en Leganés, donde trabajaba. Y estando en el Lega, un día me llamaron del Fuenla, que es ahora el Madrid femenino, y ahí estuve hasta que me llegó la llamada de Ecuador. Tuve ese difícil reto, que fue una gran experiencia, básicamente competir en primera con un equipo juvenil, pero bueno, rescaté muchísimas cosas de allí. Y una vez terminada esa temporada, que no quise, planear renovación o no quise continuar, hubo varias ofertas, entre las cuales apareció Católica, un proyecto que me pareció muy interesante, porque no es a corto ni mediano plazo, sino a largo plazo, es poco cambiar la mentalidad, es crear una escuela con un modelo de juego que no va arraigado al entrenador, sino que va arraigado a la filosofía del club. Es un poco un papel en blanco, un club con mucha historia, incluso en el femenino, pero es una historia que no había sido continua del todo, que no había tenido un trabajo robusto de por medio, y ahora me pareció una buena oportunidad, estando Vanessa, que la conocía, informativa, me parece una increíble oportunidad para construir. ¿Y cómo cree que su experiencia en estos países, bueno, estuvo en Venezuela, España, en Ecuador, cómo les benefició a su carrera profesional y también en lo personal? Bueno, siempre viajar, conocer otras culturas, vivir en otras culturas, pero no solamente el viajar, ¿no? Sino vivir en otras culturas y meterse en esas culturas te enriquece mucho, no solo en lo humano, sino también en lo profesional. Desde el punto de vista futbolístico, puedes encontrarte jugadoras españolas que tienen una complexión física buena, pero son muy rápidas con el balón, técnicamente entienden los espacios de forma diferente. Luego Ecuador, donde tiene una superioridad física importante desde temprana edad, pero entienden el juego diferente, la calidad técnica es distinta y entienden el fútbol de otra manera, al igual que estar con profes de diferentes países que tienen otra forma de entender el fútbol, otra forma de llevar los entrenamientos y otros tipos de tareas. Entonces es un reto importante porque uno va tomando cosas de cada uno de los países donde he estado, va tomando tipos de entrenamiento, va tomando metodologías. Incluso este año, mientras estuve dirigiendo, haciendo la convalidación con Conmebol, tuve la oportunidad en uno de los parones del campeonato de estar en Colombia y trabajar directamente en Colombia para la licencia Conmebol Pro, que me correspondía, en Cali, con América de Cali, y te da otra concepción además de cómo se trabaja en diferentes partes. Entonces te da un abanico de opciones muy bueno para poderte enfrentar casi a cualquier equipo o cualquier reto que te pongas en el camino. Bueno, también mencionó que estuvo con juveniles. ¿Cuál es la importancia, cree usted, las juveniles para un equipo hoy en día dentro del fútbol femenino? Bueno, en Católica también tiene alto potencial la formativos. De hecho, están bicampeones en este momento la sub-19. Entonces, ¿cuál es la importancia de las juveniles para un equipo? Bueno, es
fundamental porque además son las que traen de base el modelo de juego de la escuela y la identidad del club y del equipo. Entonces es fundamental sobre todo y además para el desarrollo de lo que es la primera. Hoy por hoy yo creo que en primera o en los equipos profesionales también en ascenso se están nutriendo muchísimo de las juveniles, lo cual es muy bueno porque hay muchísimo talento, pero hay que seguir potenciando esos torneos formativos para que sean muchísimo más competitivos, para que sean muchísimo más fuertes y para que vaya sacando una cantidad de jugadoras mayor, de manera tal que cuando el cambio que pasa del grueso de jugadoras del formativo a la adulta no sea tan fuerte, porque a veces tenemos jugadoras que parecen excepcionales en formativo y suben a primera división. Y sí, hay unas que son increíblemente buenas, pero hay otras que son muy buenas, pero se consigue un torneo muy por encima de donde venían compitiendo, o de donde compitieron, o donde estuvieron. Entonces yo creo que seguir nivelando desde la base y potenciando esas categorías formativas, no solo la católica, sino el torneo en general, va a nutrir el campeonato profesional chileno. Bueno, ya quedándonos más con acá con Católica, ¿qué fue lo que le llamó la atención y lo que le hizo tomar el desafío de venir a entrenar acá a Católica en particular? Bueno, como comenté, era un proyecto ambicioso, muy ambicioso. A mí, yo siempre he estudiado muchísimo el fútbol y me ha llamado mucho la atención el fútbol chileno. También conocí a jugadoras que ya juegan aquí, como Isaura Viso, por ejemplo. Y me gustó mucho el proyecto de tratar de hacerlo progresivo. A veces va, a veces no va, a veces los proyectos tienen caídas o no tienen, pero sí que hubiese una intención y una forma desde el club de hacer un proyecto y de crecer. Eso es lo que más me llamó la atención, lo que más me gustó y lo que al final te mueve, porque al final es eso, que te mueve. ¿Y qué era lo que le atraía en particular del fútbol chileno, lo que conocía? Bueno, que eran jugadoras muy técnicas, técnicamente muy buenas, de hecho muy superiores técnicamente a muchas jugadoras en el continente, que sí es verdad que falta trabajar otros aspectos que manejan en otros países, no tanto desde lo táctico, sino desde lo técnico, para aprovechar más esa superioridad técnica, porque tiene una superioridad técnica o una calidad técnica muy buena de circulación de balón, de jugar al pie, de control pase, que me parece muy buena y es una gran ventaja y quizás falta perfeccionarlo para que Chile vaya al siguiente nivel, ¿no? Para que vaya subiendo. ¿Y cuál es el juego que usted en su llegada acá al principio, al comienzo, quiso imponer? Se vio por momentos el año pasado en el campeonato Católica ya muy ir en busca de los resultados, a veces esperaba un poquito más, pero ¿cuál es el modelo de juego que quiere imponer el Católica? Sí, bueno, el modelo de juego va precisamente de un juego combinativo, de tener o atacar o llevar el protagonismo del partido con la posesión del balón, a través de la posesión del balón, manejando efectivamente las transiciones dependiendo de la altura del campo en el que estemos, pero siempre, o la mayoría de las veces, tratando de salir jugando, evitar en la medida posible el juego directo. Evidentemente va a haber juego directo, porque pasa, los partidos van por fases, pero es un juego combinativo, con mucha circulación de balón, con extremos muy rápidos, con mucha profundidad, buscando mucha amplitud y mucha profundidad, para generar la mayor cantidad de ocasiones. Todo un proceso, evidentemente, no te dijiste durante el campeonato hay que hacer ajustes porque hay que competir y muchas veces no están funcionando como quisiéramos o hay que buscar los resultados de una manera u otra porque el rival juega también. Bueno, el año pasado se vio buenos pasajes de Universidad Católica, pero les costó ponerse en los 4 primeros. ¿Qué cree que sacó de ahí como enriquecedor y de aprendizaje también para el comienzo de este nuevo campeonato? Sí, lo principal es que nos pudimos nutrir muchísimo de las juveniles, un plantel corto, fuimos lesiones importantes al principio y empezó a costarnos el campeonato desde el principio porque arrancamos con muchas derrotas. Y sí es verdad que después pudimos hacer pie y meternos en el grupo arriba y tratar de competirle a cualquiera. Nos hubiese gustado arrancar diferente porque hubiese dado una visión distinta del campeonato y hubiese permitido probar diferentes cosas y hubiese permitido una holgura más para afianzar más el modelo de juego, pero yo creo que al final se pudo competir con los de arriba. No nos pudimos meter a los 4 primeros aunque quedamos quinto y llegábamos a estar terceros en algún punto, pero logramos incomodar hasta cierto punto, que era lo principal, lo que queríamos era incomodar, y este año queremos competir.
que es distinto. Queremos ir a tratar de ser protagonistas y más que ser una molestia, ser un rival que tienen que analizarlo bien. Bueno, Universidad Católica fue de los primeros equipos que empezó a confirmar sus refuerzos, sus renovaciones. ¿Cómo se da también ese proceso de haber estudiado a las jugadoras y ya empezar a contactarlas para reforzar a Universidad Católica? ¿Por posición? ¿Algo les faltó? ¿Cree que quedó ahí alguna posición no tan cubierta? Bueno, evidentemente nosotros hacemos un trabajo continuo desde la temporada pasada de lo que vamos viendo, de otro equipo y del nuestro. Y ya los refuerzos de toda la primera plantilla de refuerzo, primera plantilla de equipo ideal, entre comillas, la fuimos haciendo desde julio, pensando si se sigue el año que viene o no, pero bueno, igual nosotros y mi cuerpo técnico y yo trabajamos de esa manera, vamos potenciando y viendo qué podemos hacer para no nos gusta dejar nada a última hora. Y es verdad que teníamos un abanico de jugadoras también que no se dieron las negociaciones, no se dieron en otras partes, entrevisté muchos jugadores internacionales, pero tenemos un equipo mucho más sólido y mucho más homogéneo que el año pasado, con más alternativas, con jugadoras polifuncionales, muchas jugadoras polifuncionales, y va a ser un reto espectacular este año. Y para este campeonato, ¿en qué fue lo que enfocó su pretemporada también para que se diera ese juego el que quiere en cancha? Bueno, de hecho desde que empezamos empezamos la pretemporada en enero, fue a introducir dos tipos de entrenamiento y nuevas metodologías de trabajo del entrenamiento, que es básicamente lo que queremos trabajar también de cara al proyecto completo, que es nuevas formas de trabajo, nuevos ejercicios, nuevas tareas, nuevas distribuciones de las tareas, en las cuales al final el fútbol es un juego y el entrenamiento lo tienes que tratar como el juego en sí. Tiene que ganarse siempre, hay empates, hay derrotas, pero tiene que ir todo en torno al juego y tratar de evitar sacar elementos muy aislados de lo que es el juego. Entonces casi todo, hay partes complementarias físicas que no, pero la mayoría de las tareas van orientadas a los objetivos generales, objetivos particulares de la sesión, todas en torno al modelo de juego, y vamos particularizando dependiendo, por ejemplo, esta semana haciendo correcciones de lo que no salió el fin de semana, pero siempre las mismas tareas, evolucionándolas, mejorándolas, todo en torno al balón. Y bueno, haciendo también un análisis de lo que pasó la primera fecha, se vio un equipo en individualidades bastante bueno, pero le costó un poco asociarse, sobre todo en lo ofensivo. ¿Cómo analiza también eso y qué cree que le estuvo faltando para poder llevarse los 3 puntos en esa primera fecha? Bueno, primero lo venía comentando, el primer partido pesaban un poco las piernas, quemaba un poco el balón, no nos gusta que nos queme el balón, porque de hecho en el amistoso, por ejemplo contra Alianza Lima, nos quemaba el balón el primer tiempo, evidentemente habían 25.000 personas, pero el segundo tiempo ya no. Entonces nos costó interpretar el hecho de que Palestino hacía un marcaje al par, pero hacia adelante. Nos costó interpretar que había que saltar una línea de presión o hacer una triangulación para saltar el primer bloque de 3-4 jugadoras, de manera que pudiéramos llevar el balón a las zonas que queríamos. En el segundo tiempo se dio, pero al final llevábamos el balón a esas zonas y no estábamos finalizando. Pisábamos el área o pisábamos el borde del área y no estábamos finalizando. Entonces, son cosas que vamos a ir corrigiendo. Nos está faltando un poco la lectura, no me gusta decir la lectura, pero sí la interpretación o que los jugadores puedan identificar y puedan llevar su juego asociativo a las zonas que queremos. Pero bueno, es normal por el inicio del campeonato que va a costar eso. A medida que vaya avanzando el campeonato ya se van a ir soltando más. Bueno, como lo menciona también, una pretemporada bastante interesante con el partido contra Alianza Lima, allá en su noche de presentación de refuerzos. ¿Cómo fue esa experiencia también para ustedes como equipo y en qué les aportó para seguir mejorando la pretemporada? Bueno, una muy bonita experiencia. La verdad, el recibimiento del trato de Alianza Lima es espectacular. Estadio con 25.000 personas, un evento internacional con todas las credenciales de un evento internacional, con todos los procedimientos, con todos los horarios, los requisitos, como debe ser, y le permitió a las jugadoras entrar un poco en el rol, ¿no? Ellas quieren llegar a que eso sea la rutina, que todos los fines de semana sean así. Entonces, es vivir esa experiencia, es vivir ese sueño, que es algo muy bonito, y contra un rival muy fuerte, que se reforzó muy bien, que hace 2 años estuvo en cuartos de final de Libertadores, y no me extrañaría que este año, si quedan campeonas, vayan a Libertadores y sea 3/4 parte de lo mismo. Entonces un rival muy alto, que es lo que hicimos esta pretemporada,
apuntar a rivales muy fuertes, muy altos, que nos pusieran en situaciones muy incómodas, para que el inicio del campeonato, aunque va a ser incómodo, salgamos más rápido de esos primeros sustos, de esos primeros miedos. Bueno, y el entrenador también conocía bastante el fútbol chileno, por ahí también podría haber sido una desventaja. Sí, y además ya también nosotros sabíamos cómo jugaba el profe Letelier, y claro, conocía más de la mitad de nuestras jugadoras, entonces le era bastante fácil ese planteamiento, pero al final me parece que fue un espectáculo muy bonito, que se nos escapó, 2 pasajes se nos escaparon en 3 minutos, pero el espectáculo fue bueno, se jugó bien, se compitió bien, era muy orgulloso de mis jugadores, de lo que fueron a dar, primera experiencia para allá de ese nivel, así que estuvo muy bien. Y ahora ya como en lo personal de su carrera, ¿cuál cree que es su esencia como entrenador en la que pretende como impregnar en los equipos que dirige? Bueno, lo que más me gusta es lo que siento yo que puedo impartir a las jugadoras, lo que me gusta hacer es conocimiento, además, me gusta ser un entrenador que llega a un sitio, deja conocimiento, deja herramientas, aunque él ya no esté, cuando yo no esté, deje de estar, eso queda en la jugadora y se convierte en una mejor jugadora. Al final conseguir eso de manera individual y de manera grupal, que haya ese sentimiento colectivo de ir por un mismo objetivo, un entendimiento. Entonces probablemente el enseñar, el impartir, el dejar algo, el dejar conocimiento, no simplemente ser un entrenador que fue, buscó los puntos, buscó lo que tenía que buscar y ya la pasada y nadie se acuerda de quién es ni qué hizo. Eso es lo que más me gusta y se lo digo todo, y a las que van convocando y cada vez convocan más a la selección, para mí es un orgullo, se lo digo todo el tiempo. Me encantaría en 10 años que nos crucemos en otro lado y que vaya, cruce el banco y me reconozca, eso ya es un triunfo para mí. Bueno, y ahora ya se acerca un partido de local. ¿Cómo les beneficia a la localía también en la seguridad del fútbol, de reconocimiento de cancha para este partido que se acerca? Sí, bueno, lo principal se supone que es nuestra casa, jugamos en casa, nos debemos sentir mucho más cómodas en un principio. Se veía siempre la temporada pasada, de hecho nos fuimos invictos en cancha 2, que es la cancha que está acá arriba, porque entrenamos ahí todos los días. Entonces en cancha 2 nos fuimos invictas, hicimos un montón de goles, nos fue súper bien. Ahora va a ser en cancha 1, tenemos que igual adaptarnos un poco a eso, porque es pasto natural, no entrenamos siempre allí. Entonces lo hace un poco más complejo, pero no deja de ser nuestra casa. Entonces se van a sentir más cómodas, van a estar en su ambiente, van a estar en su camerín, con sus cosas, en su club de toda la vida, en su clínica, todo lo que vaya a trabajar, el trabajo kinésico previo, así que debería ir. Bueno, y van a enfrentar al equipo que fue campeón del ascenso. ¿Cómo se preparan para ese partido? Ya para después ir cerrando con una pregunta un poquito más global. Bueno, lo malo es que no jugaron el primer partido como para poder tener una expectativa, ¿no? Como bastante cambio en el equipo. Sí, sobre qué encontrar, ¿no? Pero bueno, lo abanico un poco abierto, nosotros vamos a ir a presentar nuestro fútbol, vamos a ir con nuestras herramientas, un poco a la expectativa de lo que nos va a presentar Everton, que ya nos vio contra Palestino, pero yo creo que va a ser un bonito espectáculo con nuestros puntos, estamos en casa. ¿Qué sorpresas podríamos decir que se trae Católica y también Ángel Walde para la temporada? Bueno, la sorpresa yo diría competirle a todos por igual. Yo creo que va a ser significativo porque lo presentamos la temporada pasada, que no nos vamos a ir a encerrar atrás de buscar el pelotazo, vamos a tener un concepto y este año no va a ser la excepción. De hecho, este año vamos a dar un paso más al frente a buscarlo. La sorpresa es que se van a encontrar en cuanto a las individualidades en las jugadoras, jugadoras mucho más formadas que el año pasado, porque es verdad que me encontré un talento enorme con las Cortés, con las Rojas, con la Figueroa, pero hoy por hoy son jugadoras excepcionalmente mejores que el año pasado. Entonces eso será una sorpresa, y de mi parte competir todos los partidos de tú a tú con cualquiera.
Y ahora un poquito más en lo global para cerrar, ¿cómo ha visto el avance del fútbol femenino en la región, bueno, y también en todo el mundo, desde que comenzó a dirigir hasta el día de hoy? Sí, evidentemente el crecimiento ha sido exponencial. Si era la primera vez que me tocó en Latinoamérica dirigir. Hoy en día pues, es inimaginable el cambio, pero igual falta mucha lucha por delante, falta muchísimo por hacer, muchísimo por trabajar en conjunto, no solamente los clubes, sino en conjunto, en federaciones, confederaciones, calendarios internacionales, competiciones internacionales. Creo que es una muy buena experiencia echarle un ojo a lo que hace ahora Europa con la Nations League. Te permite amistosos clase A todo el tiempo, que potencian, todo el tiempo van a potenciar, y yo creo que un poco ajustar y un poco que nos entendamos un poco más desde lo gerencial va a hacer que el crecimiento, que ya es exponencial, termine de subir y termine de despegar, porque la verdad que he visto mucho crecimiento en los clubes aquí en lo particular desde el año pasado hasta este, y sí se agradece, pero es que falta mucho. Imagínense cómo estaba. Sí. Se ha visto también durante este campeonato, el campeonato pasado, y ahora se va a ver que también va a haber harta competitividad, que se ha avanzado en eso. ¿Cómo cree que también beneficia o perjudica el torneo largo? El campeonato largo me parece un acierto, y tiene que ser un acierto, porque hay que competir más de buscar hacer, incluso todavía buscar hacer más de 30 partidos en el año. O sea, es lo ideal. Pues el año pasado hicimos 19 partidos. 19 partidos, estamos hablando de casi un tercio de la temporada, del año, perdón. Tuvimos más partidos amistosos que nosotros. Tuvimos 2 partidos más amistosos que oficiales. Entonces, no es la idea. La idea es que tratar de alcanzar ese torneo largo, tratar de alcanzar los 30 partidos, porque eso va a permitir también ayuda a la selección, porque se nutre de las jugadoras locales. Entonces, claro, te enfrentas a una selección, ya no digo España o Italia, digamos, no sé, una selección como la Suiza. Las jugadoras de Suiza tienen más de 35 partidos en el cuerpo al año. México tiene más de 30 partidos al año. La selección mexicana tiene más de 30 partidos al año en el cuerpo las jugadoras. Entonces, son escenarios en los que se tienen que encontrar, y para un torneo largo, que los equipos hayan acortado la brecha y haya muchísima más competitividad, pues muchísimo mejor. Claro, bueno, se ve el fortalecimiento en la Liga Mexicana, y que las jugadoras nacionales no es necesario exportarlas, sino que en la misma liga se hacen fuertes y compiten después en la selección. Bueno, y por último ya, ¿qué mensaje le entrega también a la hinchada de Católica para que lo acompañe en este campeonato y pueda ir a ver al equipo femenino? Bueno, aquí las jugadoras se dejan todo por la camiseta, se dejan todo por el club, y que agradecen cada mensaje de aliento. O sea, son las primeras que agradecen cada mensaje de aliento, son las primeras en dar la cara, y que es muy bonito que se las reconozca. Entonces, que la hinchada siempre tenga las puertas abiertas para venir, para alentar, y mientras más, mejor. O sea, puede decir que este grupo es más, que esa hora esté llena, como se vio el año pasado otra vez en el Güera, eso la llena. Es algo que agradecen, yo creo que más que nadie, y lo merecen, ¿verdad? Bueno, de esta manera ya cerramos la entrevista. Le agradecemos a Ángel por esta conversación, y queden atentos porque vamos a tener muchas más conversaciones de aquí en más. Nos vemos.